La Comisión Europea propuso endurecer las sanciones en contra de los delitos medioambientales, un proyecto que se inscribe en el debate sobre el reconocimiento internacional del crimen de ecocidio. La medida, que se deberá ahora aprobar por los Estados miembros y los eurodiputados, propone duplicar la lista de delitos medioambientales, añadiendo el uso excesivo de productos químicos, el comercio ilegal de madera o de residuos, el vertido de sustancias contaminantes por los buques y la captación ilegal de agua. Bruselas además busca introducir penas de prisión de hasta 10 años en casos de delitos medioambientales graves, así como multas para las empresas de hasta 5% del volumen de negocios mundial, con la posibilidad de excluirlas del acceso a la financiación y la contratación pública. Para hablar sobre este tema hemos invitado a David Goyes, es investigador senior del Departamento de Criminología de la Universidad de Oslo. Señor Goyes, ahí está en pantalla, bienvenido, buena tarde, gracias por atendernos. Muchas gracias por invitarme. Es un gusto. Escalar penas por atentados contra la naturaleza suele tener efectos totalmente positivos. ¿Podría hablarnos de algunos antecedentes? Existen muchos antecedentes. Esta discusión sobre penalizar, subir las penas a los daños contra el ambiente vienen desde los 70 por lo menos. Y actualmente hay 10 países que tienen en sus códigos, en sus legislaciones, el crimen de ecocidio, que castigan con 8 a 20 años. Y muchos de estos países están en Europa del Este, países como Ucrania, Georgia, etc. Y los resultados son mixtos, ¿no? Ahora, ¿qué tan alta es la impunidad frente a la comisión de los delitos ambientales? La mayoría de los delitos ambientales son impunes. Cuando nosotros hablamos de delitos ambientales, existe algo que se llama la cifra negra, que quiere decir aquello que no es descubierto o que si es descubierto no es perseguido por la policía, por las fuerzas militares, por los jueces, por los fiscales, y se estima que hay una gran... Es imposible saber, precisamente porque son desconocidos, es imposible saber cuántos son esta cifra negra de la criminalidad ambiental, pero sabemos que es mucho más que aquello que es descubierto. ¿Y el delito de ecocidio en sí, cómo lo dimensionamos? Es precisamente esto lo que está tratando de hacer diferentes activistas, políticos, diferentes iniciativas. Tienen estas propuestas de, por ejemplo, incluir el crimen de ecocidio dentro del Estatuto de Roma, ¿no? Lo que estas personas están intentando proponer es que sea considerado como el quinto crimen contra la paz, que esté al lado de otros crímenes conocidos como el genocidio, como los crímenes de guerra, como el crimen de lesa humanidad, como los crímenes de agresión. Y esto es lo que personas han estado proponiendo desde los 70s. Y puede ser una de las herramientas más poderosas el que la Corte Penal Internacional pueda perseguir el ecocidio, pero obviamente también tiene sus puntos débiles. Es decir, ¿se puede entonces comparar el ecocidio con problemáticas como el narcotráfico o la trata de personas, por ejemplo? Claro. No es posible diferenciar porque están entrelazados. Crímenes, por ejemplo, como el tráfico de drogas o el tráfico de seres humanos, no es posible diferenciarlo tan claramente de los crímenes ambientales. Uno, porque los crímenes ambientales están actualmente considerados como el segundo crimen que más ganancia deja a quienes están involucrados en este tipo de criminalidad. Está posicionado detrás del tráfico con drogas, por encima del tráfico con armas. Y el otro punto es que muchas de las organizaciones de los grupos criminales que trafican con drogas, por ejemplo, también están involucrados en criminalidad ambiental. Lo cual quiere decir que está ligado, y la base de la propuesta de incluir el ecocidio en el Estatuto de Roma
es considerar que cuando nosotros estamos destruyendo el ambiente, a la vez estamos afectando los derechos fundamentales de los seres humanos. Así que crímenes ambientales y otros crímenes más tradicionales como el tráfico de droga o trata de seres humanos están todos conectados. Y como agravante, tener en cuenta que hablamos de recursos no renovables. ¿Es así, David? En cuanto a los crímenes ambientales, nosotros estamos hablando de una gran variedad de cosas. Acabo de mencionar grupos organizados, grupos criminales organizados, que no quiere decir que son los únicos actores que están detrás del crimen ambiental. Detrás del crimen ambiental también hay actores legítimos como estados y corporaciones que para muchas personas, muchos académicos consideran que son las corporaciones quienes son principales responsables de este crimen de ecocidio. Y el ecocidio lo podemos entender como el daño extenso, la destrucción o la pérdida de ecosistemas en un territorio que impide a los habitantes de ese territorio disfrutar de esos ecosistemas. Y el ecocidio puede ser por agencia humana o por otras causas. Esto quiere decir que el ecocidio recoge, y el crimen ambiental en general, recoge tanto lo que nosotros conocemos como recursos renovables como recursos no renovables. El ecocidio y muchos de los crímenes ambientales afectan absolutamente todos los elementos que encontramos en la naturaleza. Es David Goyes, investigador senior del Departamento de Criminología de la Universidad de Oslo. Gracias por estar con nosotros. Una muy buena noche para usted. Mil gracias por la invitación. Hasta pronto.